Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Y hoy, como ya saben, el chisme vuela, y este es de los que dejan huella. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, muchos detalles sobre el bombazo que sacudió al mundo del espectáculo turco, la sorprendente historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, dos nombres que resuenan en los corazones de millones, los reyes indiscutibles de la pantalla turca, y la noticia que los involucra es de proporciones épicas. Imaginen la escena, 10 de julio de 2025. Las redes sociales, ese hervidero digital de noticias y opiniones, estallan en un caos controlado. Los medios de comunicación, cual buitres hambrientos de primicias, se lanzan a la caza de la información más jugosa. Y los fanáticos, los fanáticos se dividen entre la incredulidad, la tristeza, la alegría, y la necesidad imperiosa de saberlo todo. La noticia se propaga como la pólvora en un campo seco, incendiando todo a su paso, desde los comentarios más triviales hasta los análisis más profundos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha causado tal revuelo? Pues amigos, aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde, como buenos detectives del chisme, nos adentramos en este drama, lo diseccionamos, lo analizamos con lupa y sobre todo compartimos con ustedes, nuestros fieles seguidores, cada detalle que ha salido a la luz. Preparémonos para un viaje lleno de emociones, desde la nostalgia hasta la sorpresa, pasando por la especulación y la intriga. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, en los chismes más jugosos y en las teorías más locas, quiero recordarles, por si acaso, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita mágica, esa que les avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque, créanme, este es solo el comienzo de una serie de análisis, debates y por supuesto, mucho chisme más. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les está gustando lo que están escuchando. Ahora sí, preparémonos para el despliegue de la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que por mucho tiempo fueron sinónimo de amor, de química innegable, de una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. ¿Quién no recuerda con cariño su actuación en Love is in the Air? Esa serie que los catapultó a la fama mundial, no solo por su argumento, su comedia romántica y sus giros inesperados, sino también por la chispa que desprendían Hande y Kerem en cada escena, por la manera en que se miraban, se tocaban y se comunicaban con la mirada. La serie terminó, pero el romance, al menos eso creíamos, continuó fuera de la pantalla. Los rumores, las fotos, las declaraciones a medias, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que el amor entre ellos era real, auténtico, y los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Las redes sociales se inundaban de comentarios, de collages, de vídeos que celebraban cada momento juntos, cada gesto de cariño, cada publicación que dejaba entrever una posible confirmación de su relación. Parecían la pareja perfecta, el prototipo de cuento de hadas del siglo XXI, guapos, talentosos, exitosos, con una conexión que se sentía auténtica, palpable, innegable. Eran el sueño de muchos, la envidia de otros, pero, sobre todo, eran el tema de conversación en cada encuentro, en cada cena, en cada reunión de amigos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, un mundo construido sobre ilusiones, expectativas y, en ocasiones, mentiras piadosas, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, las inseguridades personales, todo ello, cual cóctel explosivo, puede afectar la relación más sólida. Y después de muchos meses de especulaciones, de idas y venidas, de fotos filtradas y mensajes ambiguos, de sonrisas que parecían forzadas y miradas que evitaban el contacto visual, la relación, al menos la que el público creía ver, llegó a su fin. La noticia de su ruptura, en un principio, fue un golpe para muchos. La decepción se apoderó de los corazones de los fans, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y nostalgia. Pero como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones y los rumores sobre los motivos de la separación no tardaron en surgir, alimentando la curiosidad y la sed de información. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, amigos. Porque aunque la ruptura fue dura, dolorosa para algunos, la noticia del 10 de julio de 2025 no se trataba simplemente de una separación. No. Esto era algo mucho más grande. Era un terremoto mediático, un tsunami de información que arrasó con todo a su paso.
La noticia bomba, el motivo que hizo explotar las redes, que paralizó al mundo del entretenimiento turco, fue el anuncio de un nuevo amor. Pero no cualquier nuevo amor. Un amor que involucraba a los dos, pero no entre ellos. Sí, leyeron bien, y permítanme repetirlo para que la idea se asiente bien en sus mentes, no entre ellos. Después de meses de rumores, especulaciones, posibles reconciliaciones, de fotos que parecían confirmar una segunda oportunidad, la noticia que sacudió al mundo, la que dejó a todos boquiabiertos, fue el anuncio de que Hande y Kerem habían rehecho sus vidas, pero con otras personas. Hande, para sorpresa de muchos, fue vista en compañía de un empresario turco de renombre. Un hombre con una posición influyente en el mundo de los negocios, conocido por su discreción, su éxito arrollador y su elegancia innata. Un hombre que hasta ese momento había permanecido en la sombra, alejado de los focos y de la vida pública. Pero la llegada de Hande a su vida cambió todo. Las fotos de ambos juntos paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes exclusivos, disfrutando de románticos viajes, compartiendo gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas, dejaron claro que esto no era un simple rumor, un fugaz encuentro. No, no, no. Esto era algo serio, algo real, algo que prometía un futuro. Hande había encontrado el amor de nuevo, y no se trataba de un compañero de trabajo, de una CEO estrella, de un actor que compartía su misma profesión. Se trataba de algo diferente, de una conexión basada en la admiración mutua, en el respeto y en la complicidad. Y Kerem, por su parte, no se quedó atrás. La noticia de que estaba saliendo con una actriz internacional de Hollywood. Una estrella en ascenso, conocida por su belleza deslumbrante, su talento descomunal, su carisma arrollador y su proyección internacional. Una mujer que había conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Las fotos de ambos juntos en eventos internacionales, en alfombras rojas, en cenas glamurosas, demostraron que esta no era solo una aventura pasajera, un romance fugaz. No. Esto era algo más profundo, algo que parecía ir en serio, algo que prometía una nueva etapa en la vida de Kerem. Era una nueva aventura, un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para encontrar la felicidad. La reacción del público, como era de esperar, fue mixta, diversa, llena de matices. Por un lado, la alegría inmensa por ver a Hande y Kerem felices, rehechos, rehaciendo sus vidas, encontrando el amor de nuevo, cada uno por su lado. La felicidad ajena siempre es motivo de celebración, y muchos fans se alegraron de que sus ídolos hubieran encontrado la felicidad después de un periodo de incertidumbre y tristeza. Por otro lado, la tristeza, la nostalgia y el sentimiento de pérdida por el final de una pareja que había conquistado tantos corazones, que había sido el sueño de muchos, que había representado la perfección en la pantalla. La gente en general estaba dividida entre el apoyo incondicional a sus nuevos amores, la incredulidad ante la situación y la melancolía por el pasado. Pero, ¿qué llevó a esta situación? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué tomaron caminos separados? Aunque la información oficial fue escasa, casi inexistente, los medios de comunicación, las redes sociales y las mentes curiosas de los fans se inundaron de teorías y especulaciones. Algunos apuntaron a las agendas apretadas de ambos, a sus compromisos laborales, a los viajes constantes, a la dificultad de mantener una relación a distancia. La vida de un actor, especialmente de dos actores tan famosos como Hande y Kerem, es un torbellino de proyectos, rodajes, eventos, viajes y compromisos. La logística para mantener una relación en esas circunstancias es complicada, y la distancia, a veces, puede ser un obstáculo insuperable. Otros hablaron de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles, de intereses que con el tiempo dejaron de coincidir. A veces el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente para superar las diferencias, los desencuentros y los cambios en las aspiraciones de cada uno. Las personas evolucionan, cambian de parecer, y lo que era compatible al principio puede dejar de serlo con el tiempo. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidades, de terceras personas, de situaciones ocultas que pudieron haber influido en la separación, aunque, como en muchas ocasiones, estas especulaciones carecían de fundamento y se basaban en la imaginación y en la necesidad de crear drama. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos la verdad absoluta. Hande y Kerem han sido muy discretos al respecto, y no han dado declaraciones oficiales sobre los motivos de su ruptura. Han preferido guardar silencio, proteger su intimidad y enfocarse en sus vidas. Y esa es probablemente la mejor decisión que pudieron tomar.
Pero lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas, y que ahora, cada uno está construyendo su propio camino, explorando nuevas oportunidades, viviendo nuevas experiencias y sobre todo buscando la felicidad. La noticia del 10 de julio de 2025 fue, sin duda, un punto de inflexión. Un recordatorio, como bien dijimos, de que el amor, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, a veces es efímero, inestable. Un recordatorio de que incluso las parejas que parecen perfectas ante las cámaras, con las sonrisas más brillantes y los gestos más románticos, pueden romperse, separarse, tomar caminos diferentes. Y sobre todo un recordatorio de que la vida sigue, y que siempre, siempre hay nuevas oportunidades para encontrar la felicidad, para amar y ser amado. En este momento quiero comentar sobre un tema que generó mucha controversia, mucha discusión en las redes sociales, y mucha división de opiniones. La opinión de los fans, el famoso y poderoso fandom de Hande y Kerem. Como mencioné anteriormente, el fandom de Hande y Kerem siempre ha sido muy apasionado, muy entregado, y su reacción ante estas noticias no fue diferente. Algunos se mostraron comprensivos, empáticos, y apoyaron a sus ídolos en sus nuevas relaciones. Entendieron que la felicidad de Hande y Kerem era lo más importante, y celebraron sus nuevas elecciones. Les desearon lo mejor, y mostraron un respeto admirable por sus decisiones personales. Otros, por el contrario, se sintieron traicionados, decepcionados, y expresaron su tristeza y su frustración. Habían invertido mucho en esa pareja, habían soñado con ellos, y el final de la relación les produjo una gran decepción. En algunos casos incluso hubo manifestaciones de enojo y reproches, aunque la mayoría de los fans supieron mantener la compostura. Y por supuesto, no faltaron los comentarios malintencionados, los insultos, las críticas despiadadas y los juicios de valor, aunque afortunadamente estos casos fueron minoritarios. La gran mayoría de los fans, a pesar de sus sentimientos encontrados, supieron respetar las decisiones de Hande y Kerem. Lo importante, creo yo, es respetar las decisiones de Hande y Kerem, y desearles lo mejor en sus nuevas vidas. Ellos son seres humanos con derecho a ser felices, a amar y a rehacer sus vidas con quien elijan. Y aunque como fans podamos sentirnos tristes, decepcionados, e incluso confundidos, debemos recordar que ellos son dueños de sus vidas, y que su felicidad es lo que realmente importa. Ahora, vamos a sumergirnos un poco más en el impacto profesional de esta noticia. ¿Cómo afectó a Hande y Kerem en sus carreras? ¿Qué proyectos tenían en mente? ¿Cómo reaccionaron las marcas con las que trabajaban? Para Hande, la noticia de su relación con el empresario turco le abrió las puertas a un mundo de nuevas oportunidades. Su imagen se fortaleció, se asoció a un estilo de vida de lujo, éxito y sofisticación. Las marcas, que siempre han valorado la imagen de Hande, se pelearon por tenerla como imagen de sus productos, y sus contratos aumentaron considerablemente. Era, en ese momento, la mujer más codiciada del momento, y su caché subió como la espuma. Además, comenzó a recibir ofertas para protagonizar nuevos proyectos cinematográficos, lo que la impulsó a nivel internacional, consolidándola como una actriz con proyección global. Su carrera, que ya era exitosa, experimentó un nuevo impulso, una nueva etapa, una nueva dimensión. En cuanto a Kerem, su relación con la actriz de Hollywood le abrió las puertas del mercado internacional. Recibió ofertas para protagonizar películas y series en Estados Unidos, y su popularidad se disparó en todo el mundo. Su imagen se volvió más sofisticada, más cosmopolita, y su carrera profesional experimentó un crecimiento exponencial. Su carisma, su talento y su atractivo físico le abrieron las puertas de Hollywood, y su futuro prometía ser brillante. Su paso por el cine internacional le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad de adaptación, conquistando a críticos y espectadores. Ambos en sus respectivas carreras supieron sacar provecho de la situación, y supieron reinventarse, adaptarse, y sobre todo, demostrar, una vez más, que son profesionales talentosos, versátiles y con una gran capacidad de resiliencia. Supieron afrontar los desafíos, superar las adversidades y seguir adelante, demostrando que a pesar de los obstáculos, la vida continúa y las oportunidades siempre están presentes. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Seguirán sus caminos separados? ¿Podrán mantener una relación cordial? ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? Aunque el futuro, como siempre, es incierto, podemos intuir algunas cosas, podemos especular, podemos hacer conjeturas, pero lo que sí es cierto, es que el tiempo dirá. Es muy probable que Hande y Kerem continúen sus carreras por separado, y que se enfoquen en sus nuevos proyectos personales y profesionales.
Cada uno tiene sus propios objetivos, sus propias aspiraciones y sus propios sueños, y es probable que se dediquen a cumplirlos. También es probable que con el tiempo logren mantener una relación cordial, basada en el respeto mutuo, en el cariño que se tuvieron en el pasado y en la madurez que han demostrado tener. La vida da muchas vueltas y es posible que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. Y quién sabe, quizás en un futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto, aunque no sea como pareja, sino como compañeros de trabajo, como profesionales que comparten la misma pasión. El reencuentro en un set de rodaje, en una película o en una serie, podría ser algo inesperado, pero en el mundo del espectáculo, nada es imposible. El tiempo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que Ande y Kerem seguirán dando de qué hablar, y que sus carreras seguirán siendo exitosas. Y como siempre estaremos aquí en este canal, para contarles todos los detalles, para analizar cada noticia, para compartir nuestras opiniones y para mantenerlos informados. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Ande y Kerem, hemos desentrañado los detalles, hemos compartido nuestras opiniones y análisis, y hemos viajado juntos por un torbellino de emociones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su fidelidad y por su participación activa. Espero que este vídeo haya sido informativo, entretenido y sobre todo, que les haya dejado pensando, reflexionando y por supuesto, deseando saber más. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué opinan de las nuevas parejas de Ande y Kerem? ¿Creen que su ruptura fue definitiva? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita mágica para que no se pierdan ningún vídeo, porque créanme, tenemos muchas más noticias, chismes, análisis y entrevistas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.